a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que veamos básicamente tres cosas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de ser de un mismo ánimo? Vamos a ver qué significa eso, ser de un mismo ánimo. ¿Por qué debemos ser de un mismo ánimo? ¿Por qué no podemos ser de un ánimo opuesto o un ánimo diferente entre nosotros, sino por qué tenemos que ser de un mismo ánimo? Y por qué el ser de un mismo ánimo termina siendo un reflejo o un fruto de una genuina madurez espiritual. Vamos a ver que cuando espiritualmente somos maduros, vamos a procurar esto, ser de un mismo ánimo. Entonces, si no estás siendo de un mismo ánimo, probablemente hay algo ahí que tengamos o que tengas que ajustar para poder serlo. Esto es básicamente el mapa del sermón, el avance temático es como se le llamaría a esto, el avance temático del sermón de esta mañana. Entonces, acompáñame a darle lectura a los versículos 19 al 30 del capítulo 2. Espero en el Señor, dice Pablo, enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y marca eso, y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocen los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarles, luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor de que yo también iré pronto a ustedes. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque han oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Yo creo que todos, o por lo menos la mayoría de nosotros, ¿no? Y cuando hablo de todos, hablo aún de niños, ¿no? Hemos comprado cosas o contratado algún tipo de servicio por internet. Todos los días en el chat que tenemos de Pan de Vida llega un mensaje que dice: me va a llegar un paquete, ¿me pueden ayudar a recibirlo? O alguien recibió un paquete a mi nombre, dice que lo recibieron a las 12:35. ¿Quién fue? ¿No? Que me lo entregue. ¿Quién recibió mi paquete? Todos los días o casi todos los días llegan mensajes como esos al grupo que tenemos, porque todos, ya es parte de nuestra vida el comprar o adquirir algún tipo de servicio por internet. Hace como 2 meses, jugando fútbol, sufrí una lesión que me llevó a tener que consultar a un traumatólogo. Así que me puse a buscar en internet traumatólogos en la ciudad de Querétaro, ¿no? Hay una página que se llama Doctoralia, y ahí te metes y te arroja una cantidad bárbara de diferentes médicos y especialistas que puedes encontrar en la ciudad de Querétaro. Yo me metí a esa página a buscar
traumatólogos que pudiera consultar, ¿no? Ahora, entre tantas opciones, porque hay traumatólogos especializados en una gran cantidad de partes del cuerpo. Hay traumatólogos especializados en cadera, hay traumatólogos especializados en hombro, en manos, en espalda, en rodilla, ¿no? Hay traumatólogos especializados en rodilla izquierda y especializados en rodilla derecha, ¿verdad? Depende de qué es lo que necesites. Y obviamente entre tantas opciones, de repente, si no tienes un traumatólogo con el que generalmente asistes, o un médico con el que generalmente asistes, entre tantas opciones que te arroja el internet, se vuelve un poco complicado elegir uno, ¿no? Especialmente cuando quieres asegurarte que estás yendo con el mejor, cuando quieres asegurarte que vas a recibir el tratamiento y el diagnóstico correcto para que a partir de ahí comiences a sanar. Entonces, entre tantas opciones, lo que yo hice fue empezar a buscar los comentarios a partir de las experiencias que los pacientes habían tenido con su visita al médico. Obviamente, entre los traumatólogos que yo consideraba que podía visitar, empecé a leer las opiniones, las valoraciones que le daban a ese doctor, ¿no? Y ya sabes, el doctor Hernández fue muy acertado en su diagnóstico, se tomó el tiempo para revisarme, para hacerme preguntas, fue muy amable, muy atento, quedé muy satisfecho, ¿no? El doctor Gutiérrez siempre llega tarde, esta vez tuvimos que esperar casi una hora y como ya había un montón de pacientes esperándolo, básicamente llegó, me movió, me hizo 2-3 preguntas y en menos de 20 minutos ya estaba fuera de su consultorio. Qué mal servicio, ¿no? La doctora Sánchez, muy profesional, tuve una duda, le escribí, me respondió, me dijo que podía regresar al consultorio sin ningún costo para volverme a explicar y a revisar X, ¿no? Y ese tipo de comentarios. Y al final, lo que me hizo decidirme por el médico al que fui, fueron esos comentarios positivos que la gente le daba al doctor y que me dejaban ver que de alguna manera era un doctor preparado, que era un doctor atento, que era un doctor calificado para revisar y atender la necesidad que yo traía en ese momento, ¿no? Iba a leer los comentarios positivos y las buenas calificaciones que le daban a este doctor, yo iba más confiado, yo iba con cierta seguridad de que mi lesión iba a estar en buenas manos y que iba a recibir un buen tratamiento. Ahora, te hablo de esto porque si te fijas en lo que acabamos de leer, básicamente Pablo está validando, está reconociendo y está recomendando ante los filipenses a Timoteo y a Epafrodito, dos hombres que han colaborado junto con él, no solo ayudándole a Pablo a predicar el evangelio en diferentes momentos, sino hombres que han puesto sus vidas, hombres que han puesto sus recursos, que han puesto su energía, que han puesto su propia salud al servicio de Cristo y del mismo Pablo. Dice Pablo, Timoteo y Epafrodito son hombres fieles, son hombres que han mostrado un amor genuino, son hombres que tienen la gracia necesaria para poner a un lado sus propios intereses para poder servir y edificar a la iglesia. De hecho, en el versículo 22, Pablo habla de que los filipenses ya conocen los méritos, las buenas obras manifestadas en Timoteo y todo lo que Timoteo ha hecho por el ministerio. Mira cómo lo dice versículo 22.
pero ya conocen los méritos de Él. Ya conocen su servicio. Ya conocen las cualidades positivas que hay en Timoteo. Y luego de Epafrodito dice, más versículo 25, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces vemos a un Pablo reconociendo, vemos a un Pablo validando, vemos a un Pablo recomendando a este par de hombres ante los filipenses, diciéndoles, cuando ellos vayan a verlos, van a estar en buenas manos. Ahora, un poco más adelante, en el capítulo 3, Pablo va a animar y a exhortar a los filipenses para que sigan su ejemplo. No pierdas de vista este detalle. Ahorita lo vamos a conectar. Pero en el capítulo 3, Pablo va a decirle a los filipenses, imítenme a mí, sigan mi ejemplo. Y ojo, no porque Pablo creyera ser perfecto, no porque Pablo tuviera problemas de ego o de superioridad y entonces dijeran, hey, véanme, imítenme. O tampoco Pablo habla de imitarlo copiando simplemente una conducta externa o una conducta superficial. Pablo no les está diciendo, vístanse como yo me visto, hablen como yo hablo, vayan a los lugares a los que yo voy. No, en el contexto de la carta, imítenme a mí es un llamado que Pablo nos hace a imitar esa intencionalidad. Y creo que esta palabra intencionalidad ha sido clave en el transcurso de lo que hemos estado estudiando en los filipenses, pero es un llamado que Pablo nos hace a imitar esa intencionalidad con la cual él buscaba estar tan arraigado en Jesús que le permitía ser un reflejo de su mente, de su carácter y de sus prioridades. Aun cuando Pablo estaba lejos de ser perfecto. De hecho, antes de que Pablo diga, imítenme a mí, él reconoce que estaba aún todavía lejos de ser lo que Jesús quería que él fuera. Dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, no es que ya esté completo, pero una cosa hago, dice Pablo, extendiéndome ciertamente hacia adelante, prosigo a la meta para ver si así logro alcanzar aquello por lo que fui llamado. Entonces, cuando Pablo habla de imítenme a mí, no habla de imitar una perfección que no existe, no habla de ponerse en una posición de arrogancia, sino más bien habla desde un contexto de humildad, en imitar esa intencionalidad con la que Pablo buscaba arraigarse tan profundamente a Jesús que podía reflejar su carácter, su mente y sus prioridades. Y no solamente, dice Pablo, y no solamente me imiten a mí, imiten, dice Pablo, vean también a los que así se conducen según su ejemplo. Entonces, Pablo por un lado dice, imítenme a mí, pero también imiten a aquellos que así se conducen según el ejemplo que pueden observar en ellos. Y Pablo valida y afirma en Timoteo y en Epafrodito testimonios de vida que tienen la gracia necesaria
para que de la misma manera sigamos su ejemplo. Hombres cuyas vidas nos muestran que arraigarnos tan profundamente en Jesús y vivir como Él vivió es posible. Ojo con esto. Creo que esto es súper importante que lo puedas atesorar aquí en el corazón. Lo que Pablo nos está presentando a través de estos dos hombres son vidas de personas que nos dan testimonio que vivir con la misma intención, que vivir con el mismo corazón, con el mismo ánimo, con el mismo amor, con el mismo tipo de servicio con el que Jesús vivió, es posible. Que no es un cuento de hadas, que no es simplemente un idealismo del que nos han presentado. Pablo dice: imítenme a mí, pero también vean a otros que se conducen de tal forma que nos dejan ver que reflejar la mente, el carácter y las prioridades de Jesús genuinamente es posible. Primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente, si me ayudan, por favor. Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Jesús, en su humanidad, en su encarnación, despojado de toda gloria, siendo revestido de siervo y siendo siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Jesús no nos modeló un estilo de vida para mandarnos a vivir de manera diferente, sino fue un: hey, aquí están mis pisadas, síganla. Y quiero que reflexiones en esto. Pero si hicieran un análisis profundo de tu vida, de tus prioridades, de tus hábitos, de las cosas que anhelan, se encontrarían que genuinamente estás siendo intencional en seguir las huellas que Jesús dejó. Si se hiciera un escaneo de tu vida, ¿qué estarían siguiendo las huellas que estás dejando al caminar? ¿Las huellas de Jesús o irían en una dirección totalmente diferente? Y esto no es para condenación, es simplemente para que lo meditemos y para que, como en mi caso, si es necesario arrepentirte, lo hagas y en humildad digas: Señor, hay muchas áreas de mi vida donde no estoy siguiendo tu ejemplo. Señor, hay esta área, mi matrimonio, mi forma de hacer ministerio, mi forma de relacionarme con otros, mi forma de confrontar a otros, no están siguiendo tu ejemplo. Entonces, ¿qué cambios ocurrirían a nuestro alrededor si genuinamente fuéramos intencionales en seguir las pisadas de Jesús y vivir como Él lo hizo? ¿Nuestra vida seguiría siendo la misma? ¿O si habría algún cambio a nuestro alrededor? Y así como los pacientes dejan sus valoraciones a partir de sus experiencias con el médico, por eso inicié con esta ilustración. A través de la carta, Pablo nos deja evidencias de dos hombres tan arraigados en Jesús, que son confiables, que son aptos, que son llenos de buenas obras y dignos
también de imitar. Dos hombres como Timoteo y Epafrodito, tan arraigados en Jesús, que dice Pablo, son hombres dignos de confiar, son hombres dignos, llenos de buenas obras, son hombres dignos en que pongan sus ojos para que también sigan el ejemplo que tenemos a través de ellos. Y creo que es importante esto, porque muchas veces, no sé si a ti te pasa, al menos a mí sí, pero muchas veces leemos las cartas de Pablo, leemos sus exhortaciones, estudiamos sus enseñanzas, conocemos la autoridad que Dios le dio, leemos las cosas por las que pasó. En domingos anteriores hablábamos de todas aquellas cosas que había sufrido a causa del evangelio, de los azotes, de los golpes, del hambre, del peligro, del el naufragio que había experimentado, y leemos todas estas cosas y cómo por medio de la fe y el poder del Espíritu Santo Pablo pudo reponerse a estas cosas. Y es fácil caer en el error de creer que porque era el apóstol Pablo, pues así tenía que ser. Pues es que como no iba a decir Pablo, todas las cosas hoy las tengo como pérdida por amor a Jesucristo y ser hallado en Él. Pues cómo no va a decir eso si es el apóstol Pablo, si fue ese hombre que estuvo 3 años en el desierto de Arabia siendo enseñado directamente por el Señor Jesucristo y siendo capacitado para el ministerio. Pues así, que chiste, ¿no? Que venga Jesús y me enseñe a mí y vas a ver cómo yo también soy como Pablo. Qué chiste, Pablo estuvo en el tercer cielo y vio esa visión del tercer cielo. Pues es obvio, es lógico que tenga ese poder para sobreponerse a todas estas cosas. Y no, quizás sin expresarlo abiertamente, muchas veces idealizamos a hombres como el apóstol Pablo. Y sin expresarlo abiertamente, terminamos dándole un estatus de superhombre por lo que hizo, ¿no? Y que fue fácil para él caminar y transitar su vida en Cristo. Pero sabes, es glorioso ver cómo a través de estos dos hombres casi desconocidos, porque en realidad la Biblia no nos habla mucho acerca de ellos. Se sabe, entre otras cosas, que Timoteo fue para Pablo un verdadero hijo en la fe. Se sabe que Timoteo acompañó en diferentes viajes misioneros al apóstol Pablo, que al tener una descendencia griega, Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo siendo ya grande, como una señal del pacto, como una señal de que ahora él también era parte de la promesa de salvación. Se sabe que Timoteo, a través de lo que nos da la Escritura, se sabe que Timoteo era un joven que tenía algunos problemas de inseguridad, que batallaba con algunos problemas de salud, problemas intestinales, que fue enseñado por medio de su abuela y de su madre lo relacionado a las Escrituras. Pero no sabemos mucho más allá. De Epafrodito se sabe mucho menos.
Se sabe que era griego, que ayudó al apóstol Pablo a predicar en la ciudad de Colosas, donde posteriormente surge la iglesia de los colosenses y donde tuvo alguna posición de liderazgo. Se sabe que fue uno de los hombres que estuvo con el apóstol Pablo los 2 años que estuvo bajo este arresto domiciliario. Se cree, y ojo porque esto es extrabíblico, pero se cree que Epafrodito es el autor de la carta a los hebreos, aunque esto no es comprobado, esto es simplemente tradición. Pero fuera de eso, fuera de estos pequeños detalles, no tenemos más testimonio, no tenemos más evidencias, no tenemos más registros de ellos. Y me encanta, porque a través de estos hombres, y que hoy simplemente hubiéramos podido saltarnos y no darle importancia a lo que se dice aquí de ellos, que si te soy honesto, me vi muy tentado a hacerlo. Me vi muy tentado a empezar en el capítulo 3 y decirte, después de que Timoteo habla de Epafrodito y de Timoteo y de cómo él esperaba enviarlos, Pablo nos dice esto acerca de él y brincarlo, simplemente mencionarlo. Pero me encanta cómo a través de estos 2 hombres Pablo nos deja ver a hombres con corazones tan fieles, hombres con un corazón entregados al ministerio, dispuestos a negarse a sí mismo y bajo un amor sacrificial como el que hubo también en Jesús, servir, edificar y animar a otros. Hombres que con su testimonio la iglesia de Cristo, el reino de Dios, pudo seguir avanzando hacia lo que Dios quería que fuera. Ahora quiero que medites en esto, porque una de las características que Pablo resalta, especialmente en Timoteo, es que a nadie tenía a Pablo del mismo ánimo que a él, que a Timoteo. Y esta palabra en el griego es la palabra eso, que básicamente que en el griego original no son 2 palabras, no es mismo ánimo, sino en el griego es una sola palabra, y que nos da la idea de un mismo sentir o un espíritu semejante. Un mismo sentir o un espíritu semejante. Es un corazón que se interesa, que se preocupa, que anhela, que busca las mismas cosas. Es un corazón que literalmente, bueno, no literalmente, pero es un corazón que está conectado, que está unido a otro corazón, que está enlazado a otro corazón. Ahora, esto es algo de lo que el apóstol Pablo ha venido hablándonos en versículos anteriores. En el versículo 2 dice, si me pueden ayudar, versículo 2 dice, sintiendo lo mismo, que básicamente es la misma idea, es la misma palabra, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, es algo de lo cual Pablo ha venido hablando. Versículo 5, haya pues en ustedes este ipsosicón, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? ¿No? Es algo que Pablo ya ha venido tratando de llamar nuestra atención hacia ese punto.
Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que Timoteo compartía con él la misma carga, que Pablo compartía con Timoteo, o que Timoteo compartía con Pablo el mismo interés, el mismo anhelo, en este caso sobre algo muy específico, que era el bienestar de la iglesia y la gloria de Cristo. Estas dos cosas estaban entrelazadas entre Timoteo y Pablo. El bienestar de la iglesia, que la iglesia de Cristo fuera edificada, y la gloria de Jesús. Y sabes, esto me habla, y quiero que pongas mucha atención a este punto. Pero el que Pablo y Timoteo fueran de un mismo ánimo me habla de dos cosas. Por un lado me hablan de un Timoteo con un corazón que genuinamente ha sido revestido con la humildad de la cual Pablo había hablado anteriormente, una humildad que le daba la capacidad para ser enseñado, para ser moldeado por el mismo apóstol Pablo. Me habla de un corazón sensible para mostrarse vulnerable, exponiendo sus luchas y reconociendo sus limitaciones, pero también a un Timoteo que sabe escuchar y que está dispuesto a seguir el consejo del apóstol Pablo. Me habla de un Timoteo con un corazón lleno de valentía, de energía, con un corazón dispuesto a poner su hombro junto al hombro de Pablo para cargar junto con él el peso de poder llevar el evangelio. Me habla de un Timoteo con la gracia para estar dispuesto a compartir los peligros, para compartir el cansancio, para compartir las dificultades, para compartir las alegrías del ministerio en un contexto de comunidad. Me habla de un Timoteo dispuesto a ofrecer su corazón al servicio del ministerio y del apóstol Pablo. Un corazón dispuesto a dejar su comodidad, sus intereses, para perseguir un mismo interés propio, la gloria de Cristo. Pero por otro lado, también me habla de un Pablo con el amor, con el interés, con la paciencia para dejar que alguien como Timoteo esté cerca de él. Un Pablo que completamente revestido de humildad se mostró, estuvo dispuesto a mostrarse como un ejemplo de alguien que dependía totalmente de Cristo. Un hombre que capacita a otros. Un hombre que sabe confiar y que sabe delegar correctamente por el bien del ministerio. Un Pablo que no buscaba su propia fama, sino que entiende que era necesario capacitar, confiar y delegar en otros la responsabilidad de anunciar el evangelio. Un Pablo que no simplemente forma y capacita gente para el ministerio, sino que sabe que su llamado es formar discípulos de Jesús. Un Pablo que tiene la ternura y al mismo tiempo la responsabilidad de ver a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. ¿Te das cuenta? Un Pablo que ante las luchas y la vulnerabilidad de Timoteo, ante sus limitaciones, no lo desacredita, no lo menosprecia, sino que lo anima, lo aconseja, lo exhorta, lo acompaña para que pueda seguir avanzando a pesar de esas limitaciones que él manifiesta tener, diciéndole que nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. Nadie. Aviva el fuego de Dios
que hay en ti. Persiste en la lectura, Timoteo. Persiste en la exhortación. Persiste en la enseñanza. Vemos a un Pablo preocupado por acompañar a aquel que estaba bajo su responsabilidad y animarlo y acompañarlo. Y no sé si puedes ver lo profundo de esto, pero el que Timoteo fuera del mismo ánimo con el apóstol Pablo no fue producto de la casualidad, no fue producto de algo mágico. El que ellos dos fueran de un mismo ánimo fue algo que se cultivó y dio fruto en un contexto de humildad, de sacrificio y de servicio, en un contexto donde Pablo tuvo la gracia para ver a Timoteo como superior a sí mismo, en donde Pablo, lejos de ver por lo suyo propio, supo poner a Jesús, su gloria y su evangelio por encima de todo. Este mismo ánimo que había entre Pablo y Timoteo se dio en un contexto en el que Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, invirtió su vida, su tiempo, sus recursos, sus experiencias en él. Ahí fue el terreno en donde Pablo y Timoteo pudieron ser de un mismo ánimo. Y el punto es ese, porque Pablo tenía raíces tan profundas en Jesús. Ojo con esto. Y por eso, mientras hemos estado estudiando la carta a los Filipenses, hemos hablado de dos, o han surgido dos palabras claves: intencionalidad y estar arraigados. Y Pablo tenía raíces tan profundas en Jesús que Jesús se multiplicó en Pablo. Y eso hizo que Pablo naturalmente se multiplicara en Timoteo. ¿Te das cuenta? Las raíces de Pablo estaban tan arraigadas en Jesús que naturalmente alcanzaron a Timoteo. Y quiero que medites en esto, pero siguiendo el ejemplo de Pablo. Y aun si damos un paso atrás, siguiendo el ejemplo mismo de Jesús, teniendo el mismo sentir que hubo en Jesús, podemos interpretar que una genuina madurez espiritual se manifiesta en cuán intencionales somos en invertir nuestras vidas en otros para que Cristo sea formado en ellos. Una genuina madurez espiritual se manifiesta en cuán intencionales somos en invertir nuestras vidas en otros para que Cristo sea formado en ellos. Ojo, no en cuánto somos capaces de reconocer, de condenar el pecado que hay en otros. Eso no nos hace más espirituales que otros. No se manifiesta por la frecuencia con la cual asistimos a un lugar como este. No se manifiesta en cuán lleno de actividades o involucrados podemos estar dentro de la iglesia. No se manifiesta en cuánto conocimiento y habilidad tenemos para interpretar las escrituras. Si seguimos el ejemplo de Pablo, si seguimos el ejemplo de Jesús, encontramos que la madurez espiritual se manifiesta cuando invertimos nuestras vidas en otros para que Cristo sea formado en ellos. Por algo
Jesús dijo esto en Mateo 28, 18 y 19. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles, modelándoles, llevándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Te das cuenta? Y fue a través de ese corazón revestido de humildad, fue a través de ese carácter que hubo en Pablo de servicio, de esa disposición que hubo en él de despojarse y de buscar el bien y la edificación de otros, que llegó a impactar e influir tanto en el corazón de Timoteo, que naturalmente Timoteo terminó por adoptar su visión, que naturalmente Timoteo terminó por adoptar su fe, su amor, su pasión por Cristo y por su iglesia. Por eso nuestra visión como iglesia es hacer discípulos de Jesús, que llenos del Espíritu Santo crezcan en fe, en amor y servicio. Por eso adoptamos esa visión. Pero sabes, eso no va a ocurrir porque yo me pare aquí cada domingo e inicie repitiéndote lo mismo. Eso no va a ocurrir por casualidad. Eso no va a ocurrir por accidente. Eso va a ocurrir cuando en lo individual, pero también en el contexto de comunidad, tengamos raíces firmes en Jesús por medio de una relación intencional, profunda y creciente con Él. Porque solamente cuando genuinamente estamos arraigados en Jesús, y se vas a notar algo que sea eso, cuando de manera profunda estamos arraigados en Jesús, es cuando tendremos el interés y la disposición de invertir nuestras vidas en ayudar a que la imagen de Jesús sea formado en aquellos que están a nuestro alrededor. Porque podemos tener el tiempo, podemos tener el conocimiento, podemos tener la experiencia, podemos saber cómo interpretar correctamente esto. Pero si no nos estamos multiplicando en otros, estamos simplemente siendo desobedientes a la última instrucción que Jesús nos dejó antes de partir. Entonces, solo cuando estemos profundamente arraigados en Jesús, vamos a tener el interés y la disposición de hacer esto. Como Pablo lo hizo con Timoteo, como Pablo lo hizo con Epafrodito, como Pablo lo hizo con Tito, como Pablo lo hizo con Lucas y con muchos otros hombres y mujeres de los cuales se nos da testimonio a través de la Escritura. Y quiero que medites en esto, pero conscientes o no, intencionalmente o no, pero cada uno de nosotros vamos a multiplicar en otros aquellas cosas en las que hemos echado raíces. Y eso a mí cada uno de nosotros vamos a multiplicar en otros aquellas cosas en las que hemos echado raíces. De alguna manera, nuestras prioridades, nuestros anhelos, nuestras formas de reaccionar ante las circunstancias, lo que valoramos está siendo multiplicado en aquellos que están cerca de nosotros. Porque sí o sí vamos a multiplicar aquello en lo cual hemos echado
raíces. Pregunta, ¿pero qué estamos modelando? ¿Qué estamos modelando en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros esposos? ¿Qué estamos modelando en el ambiente en el que nos desenvolvemos? ¿Estamos siendo intencionales en modelar a Jesús y ayudando a que su carácter sea formado en otros? ¿O simplemente estamos condenando y criticando y exponiendo el actuar de otros? Que eso es súper fácil. Pregunta, y quiero que reflexiones en eso. Si aquellos que están cerca de ti fueran de un mismo ánimo contigo y sus raíces estuvieran en donde hoy están las tuyas, ¿te preocuparía o estarías tranquilo? ¿Te preocuparía? Dirías, híjole, este niño en cualquier momento se me va a perder. Esta niña en cualquier momento le va a entrar la loquera y se va a ir. O dirías, estoy tranquilo porque sé que les he modelado el amor por Jesús. Estoy tranquilo porque han aprendido, porque les he enseñado a cómo reaccionar ante estas circunstancias. Si fueran de un mismo ánimo contigo, ¿estarías tranquilo o te preocuparías de lo que pueda venir en el futuro? Acompáñame a Tito, o si quieres leerlo, lo leemos juntos. Tito 2, 6 al 8. Pablo diciéndole a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo. Ojo, no nada más diciéndoles, no nada más regañándoles, no nada más criticando su forma de actuar, no nada más señalando lo que es evidente. Tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. Versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de ustedes. Presentándote en todo tú como ejemplo. ¿Te das cuenta? Dios nos ha puesto para ser ejemplo. Y este llamado no es opcional. Y vivimos en un mundo que constantemente está provocando en nosotros necesidades. Justamente este tema de las redes sociales constantemente está metiéndonos diferentes cosas de las cuales sabe que somos susceptibles. Y comienza a generar necesidades en nosotros. Si tuvieras mis redes sociales, está lleno de anuncios de camisetas. ¿De qué color? Negras, ¿no? El club de la camiseta negra y zigzag, ¿no? Y está tan lleno que de repente empiezo a decir, ay, como que ya necesito otras 3 más, porque las que tengo ya no se ven tan bien, ¿no? Y empieza a generar esa necesidad. Pero en un mundo en el que constantemente, el que está diseñado para generar en nosotros necesidades, lo que otros necesitan es que seamos ejemplos de hombres y mujeres con raíces tan profundas en Jesús, que Jesús se multiplique en nosotros y por consecuencia, de forma natural, nosotros en aquellos que están cerca de nosotros, ayudándoles a que la imagen y el carácter de Jesús
sea formado en ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para seguir echando raíces en Jesús? Raíces vamos a echar. Si no estamos atentos, raíces vamos a echar para donde sea. El punto es enfocarnos para que esas raíces sean echadas sobre el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a ser esos Pablos que inviertan su vida, su tiempo, su energía, su experiencia, su conocimiento en otros, Señor. Pero también danos la humildad, la sencillez de vernos como esos Timoteos y esos Epafroditos, Señor, dispuestos a ser acompañados, dispuestos a escuchar consejo, dispuestos a ser moldeados por aquellos que quizás tienen más experiencia que nosotros. Padre, el anhelo de mi corazón es que esta iglesia sea una iglesia con un corazón discipulador, Señor, con lo que eso significa, llevar a otros a tus pies. Que esta iglesia absorba esa visión que hubo en ti de ir y hacer discípulos y enseñarles con nuestro ejemplo, con nuestra vida, a que guarden todas las cosas que tú dejaste establecido a través de tu palabra. No perseguimos otra cosa, no queremos perseguir otra cosa que no sea ese propósito, Señor, hacer discípulos tuyos.